Temas: propuestas en materias de educación. Número 2, propuesta en materia de desarrollo social, calidad de vida de las personas. 3, tema libre. Bueno, mi nombre es Jorge Marín Barragán, orizabeño, 49 años, egresado de la Universidad Veracruzana. Toda mi vida, para poder salir adelante, trabajé. Fui vendedor de periódicos, lavador de autos, empleado de la cervecería Montezuma, empleado del Nacional Monte de Piedad, y en ese inter concluí mi carrera. He participado en Convergencia, con Movimiento Ciudadano. Fui la persona que más afiliaciones hizo para esta organización política. He sido presidente del Comité Municipal, Distrital, integrante del Comité Directivo Estatal y fui delegado a la Asamblea Nacional Constitutiva de ese partido. He competido en las elecciones, he sido 3 veces candidato a diputado suplente, 2 locales, 1 federal. En el 2010 fui candidato a diputado local, tuve 26,000 votos y fui el mejor candidato de Convergencia en ese tiempo en todo el estado de Veracruz. Y hoy estamos participando como candidatos a diputados federales. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. México es el peor de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en Educación. De 34 países en materia de educación ocupamos el lugar número 34. Vergonzosa realidad, pero lo es. Estamos en el peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. Y la educación particular y la educación privada salen evaluadas en el mismo sentido. El atraso en comparación con otros países miembros de esta organización es de 2 años, y para alcanzar un nivel promedio entre los demás países integrantes nos van a llevar por lo menos 25 años si es que no se actúa a tiempo, y por lo que se ve con la reforma educativa que ha hecho el gobierno federal nos va a llevar todavía más tiempo, porque la reforma que hicieron solo fue para agraviar los derechos de los maestros y no para mejorar la educación. Para cambiar esta triste realidad es necesaria la capacitación permanente de los docentes, cambiar el modelo educativo por un sistema que realmente se preocupe por la educación y no como un sistema corporativo electoral como hasta la fecha es utilizado el gremio magisterial. A uno que le dé prioridad a la enseñanza del conocimiento y se inculquen valores, donde la meta sea el mérito y no el privilegio, donde el cumplimiento sea estricto y se formen repudiando el favoritismo que más adelante nos lleve trágicamente a la corrupción, que formen ciudadanos críticos, participativos y llenos de conocimiento. La formación de ciudadanos educados hará una generación libre, independiente, productiva y competitiva. Por lo tanto, la posibilidad de dar un nuevo rumbo para la nación. El cambio en la actitud de todos los involucrados en la enseñanza es fundamental. El gobierno debe garantizar una educación laica y gratuita, y los particulares deben de ver la educación no como un negocio, sino como una inversión en favor de México, donde su objetivo sea mejorar el sistema público. Para lograr estas metas es necesario que existan incentivos. En la actualidad no existen. Es necesario que los estudiantes vean coronado el esfuerzo de sus padres y el propio con oportunidades laborales o de extensión de conocimiento mediante un sistema de becas y otros estímulos. Por otra parte, es necesario que los profesores vean premiada su dedicación para prepararse y transmitir conocimiento con un salario justo. Los profesores deben ser los funcionarios públicos mejor pagados, porque en sus manos tienen la formación de los nuevos líderes y profesionistas que deben guiar a México a un mejor futuro. Muchas gracias. Desarrollo social. Somos un país con más de 118 millones de habitantes, de los cuales 53 millones son pobres y 27 millones padecen hambre. Tenemos programas asistenciales que solo provocan dependencia: Progreso, Oportunidades, Seguro Popular, la Cruzada contra el Hambre, que solo es un programa para empadronar a los pobres con fines electorales. Son programas que mantienen pobres a los pobres
y empoderados a los corruptos. Lo que se debe es generar oportunidades. Hay mucho abuso, mucho despilfarro. Tenemos los burócratas mejores asalariados, magistrados que ganan de 6 a 4 millones de pesos al año, consejeros electorales que ganan 3 millones de pesos, diputados que ganan 170,000 pesos mensuales. En contrasentido hay un salario mínimo de 68, 71 pesos diarios. El presupuesto para los partidos políticos este año electoral es de 5,300 millones de pesos. El presupuesto para el INE es de 13,000 millones de pesos. Es mucho dinero para una institución tan ineficiente que ni siquiera puede convocar a los candidatos a un debate para contrastar ideas y proyectos. Son cómplices de los corruptos para mantenerlos en el poder. Existe mucho abuso, mucho despilfarro, hospitales sin medicina, gente pasando hambre, pobreza, desigualdad y por lo tanto violencia. No hay oportunidades para los jóvenes mientras ese dinero no se ocupe para lo que verdaderamente debe de ser. Debemos implementar una vigilancia ciudadana, la Contraloría Social, exigir gobiernos austeros, reducción de salarios y limitar prestaciones ofensivas a los funcionarios públicos, generar ahorro. Los mexicanos no queremos dádivas, sino oportunidades. Gracias. La siguiente intervención es un llamado a la reflexión seria, objetiva, con datos reales. Somos el segundo lugar mundial en impunidad, el primer lugar en América en impunidad, lo que nos coloca en altos niveles de corrupción. Hay un grave problema en la concentración política y económica, porque ocasiona pobreza. A este país se le dio un duro golpe cuando los políticos se convirtieron en empresarios y los empresarios en políticos, porque hay un claro conflicto de interés. Los políticos van y se convierten en empresarios para hacer negocio y llevarse dinero a los bolsillos, el presupuesto. Y los empresarios se convierten en políticos para favorecerse al amparo del poder. Esa es una grave contradicción que tenemos que reflexionar. El presupuesto de ingresos de la Federación es de 4,650,000 pesos y el 10% se va al bolsillo de los funcionarios corruptos, 465,000 millones de pesos. Hay mucho engaño en las campañas políticas. Por eso tenemos que reflexionar. En campaña, actores políticos del panismo vienen a señalar con índice de fuego a los corruptos gobiernos del PRI, pero no les dicen que ellos aprobaron las cuentas públicas, la deuda de Veracruz. No les dicen que el senador que presentó un punto de acuerdo en el Senado votó cuenta pública en Veracruz. Eso es falsedad. Por eso su partido debe de fijarse, deben de endurecer la política de admisión, porque no es posible que expriistas de los malos expriistas hoy se quieran convertir en defensores de la sociedad. Por último, ese mismo actor político que anda en campaña cuestionó la relación de gobernantes con delincuentes, pero no les dice que ese señor firmó convenios en materia de seguridad con esos gobernantes y congruencia total. Por eso tenemos que reflexionar. Nunca más trabajadores que no les alcance su salario para llevar lo fundamental a sus familias. Nunca más jóvenes sin oportunidades. Nunca más doble discurso. ¡Viva la democracia! ¡Viva la UNIVO! ¡Viva México! ¿Para qué quieren ser diputados? ¿Para gestionar o para legislar? ¿Quién quiera contestar? Pues es inherente a la función, hay que legislar y también se puede gestionar, pero sobre todo yo creo que como la corrupción es el problema número 1 del país,
hay que vigilar el origen, uso y destino de los recursos públicos. Sí, nada más una moción. Es justificable la incredulidad de ustedes, porque los principales perjudicados de las políticas públicas y responsables pues son ustedes los jóvenes, porque no hay oportunidades, porque ven tanto despilfarro, porque ven tanta corrupción, ya no creen en nadie. Pero les digo que a pesar de eso, el futuro de México está en la mano de los ciudadanos y principalmente de ustedes. Por eso les pedimos que participen. Hiciéramos en un proceso electoral venidero, muchos de ustedes jóvenes estén aquí de este lado, participando para cambiar este país, para construir un mejor futuro. Gracias. El concepto de corrupción al que se refirieron. Sí. Corrupción es utilizar el poder en beneficio personal. Corrupción es disponer de lo que no te corresponde. Corrupción es tener en la pobreza al país. Corrupción es el enriquecimiento de los políticos. Corrupción es permitir la delincuencia. Corrupción es dejar sin oportunidades a los jóvenes. A comentar que la ley anticorrupción es una ley incompleta porque no incluyeron la revocación del mandato, porque no se sigue de oficio el enriquecimiento de los servidores públicos y porque no se aplica el enriquecimiento inexplicable o ilícito la ley de extinción de dominio, que es recuperar el patrimonio público, devolverlo a las arcas nacionales. Gracias. Directivos de la UNIVO, por su vocación democrática, les quiero decir, en el Tecnológico de Monterrey, donde presumen que hacen los grandes líderes, interrumpieron nuestro discurso para poderle dar contexto a nuestras propuestas, y aquí nos dieron toda la apertura para que nosotros pudiéramos expresar nuestras inquietudes, nuestras diferencias y nuestras propuestas. Felicidades y muchas gracias. Delante de la mesa para la foto, por favor.